Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy y bueno, esta semana vamos a revisar el tema de Fenwick Tree, también llamado Binary Index Tree. Y bueno, técnicamente el Fenwick Tree recibe el nombre de Binary Index Tree porque está bastante relacionado con el manejo de bits. Así que creo que les llegué a mencionar que, bueno, los que no estaban muy al tanto del manejo de BitMask, que revisaran la clase de BitMask que tuvimos y de ser posible los problemas, ya que no planeo cubrir esos temas de nuevo en la clase de hoy. A lo mejor explicar una que otra cosita si es que es necesario. Pero vamos a ver qué es lo que vamos a intentar resolver. Bueno, hasta la semana anterior manejamos dos estructuras que son el DCU y el Sparse Table, particularmente yéndonos al lado del Sparse Table. Técnicamente hemos manejado solo estructuras que no permiten modificación en los elementos. El Sparse Table, si es que quieren considerar como estructura el prefix sum que vimos en DP, sea en una dimensión, en dos dimensiones o en la cantidad de dimensiones que corresponda. Los elementos que estamos manejando son estáticos hasta ahora. Sin embargo, en una realidad es necesario modificar muchas veces datos. Así que lo importante es que las estructuras de datos que querramos o que tengamos a nuestra disposición admitan este tipo de comportamiento. Entonces, el Fenwick Tree, técnicamente, va a intentar resolver el siguiente problema en una primera instancia, ¿no? Sea el arreglo A, no vamos a ponerle en minúscula, A2 hasta un AN, y se van a efectuar Q consultas. Y estas consultas pueden ser de dos tipos, ¿ok? Primer tipo es una consulta literal, o sea, vamos a obtener información, que sería algo como obtener la suma de los primeros K elementos, o sea, algo como S de 1 a K. Y el segundo es modificar un solo elemento, ¿no? Modificar el elemento I a X. Eso es equivalente a una asignación, ¿no? Que está representada de esta forma. Entonces, como ya tenemos el tema de modificar, cuando uno analiza problemas con consultas, siempre tiene que establecer un tipo de balance. Porque van a haber operaciones que, si son realizadas de manera directa, van a ser más rápidas que otras, pero si es que se da un caso extremo, obviamente no se va a poder ejecutar ningún tipo de bueno, no va a poder ejecutarse la idea porque probablemente de un time limit exceeded, ¿no? Entonces, si nosotros este problema que tenemos enfrente intentáramos implementarlo de manera completamente directa, podríamos pensar que, bueno, la operación 1 me toma O de n, porque en el peor de los casos K es n, y la operación 2, bueno, me toma O de 1, ¿no? Modificar, lo cual nos daría una complejidad promedio de
q por n más 1, ¿no? Porque la idea es sumar estas dos. Porque uno técnicamente no sabe qué tipo de operación va a tener, así que tiene que sumarlas. Tiene que sumar las complejidades de ambos. Entonces esto va a resultar en un O de n por q o q por n, como prefieran decirlo. Entonces, si el n es grande, del orden 10 a la 5, 10 a la 6, y el q también, esto no va a pasar en tiempo, a menos que no tenga una computadora ultra potente, ¿no? Entonces, hay diferentes alternativas. Hay diferentes alternativas para poder cubrir este tipo de operaciones. Está la alternativa de partir en bloques, que bueno, la vamos a ver la semana que viene en SQRT de Composition. Y está la alternativa de usar alguna de las estructuras de datos que ya existen. Ah, no, la semana que viene vamos a ver Segment Tree. La siguiente a esa. Ah, no, pero la siguiente esa ya acaba. Bueno, vamos a ver si la semana que viene vemos Segment Tree y SQRT de Composition ambos. Volviendo al tema. Entonces, hay diferentes formas en las que uno puede manejarlo. El segment tree, por ejemplo, es una especie de tomar el algoritmo del merge sort y lo volvemos una estructura de datos. Porque el algoritmo de merge sort genera un árbol, ¿no? De recurrencias. Entonces, ese árbol lo vas a manipular y todo eso, te vas a dar cuenta de que hay cierta complejidad logarítmica por ahí. En el caso del SQRT de Composition, que es partir en bloques, obviamente va a estar relacionado con la raíz cuadrada de la cantidad de elementos. Pero Fenwick, y técnicamente el árbol de Fenwick fue diseñado originalmente para manejar frecuencias. Fenwick te propone la siguiente estructura. Vamos a ver la estructura del Fenwick Tree. Fenwick lo que dice es, vamos a definir un arreglo, definimos un arreglo FT de tamaño n, que bueno, técnicamente va a ser tamaño n más 1, solo que si lo indexamos en 0 va a ser desde el 0 hasta el n. ¿Y qué es lo que va a almacenar el iésimo elemento de esta estructura? Va a decir ft de la posición i es igual a la suma de los elementos, bueno, esto es entre paréntesis, ¿no? Desde la posición i hasta la posición i menos el menor bit significativo de i hacia atrás. En pocas palabras, menos su LCO más 1. Este rango va a almacenar. Entonces, si es que uno intenta verlo de manera gráfica, uno podría decir algo como esto, ¿no? Eh, Vamos a dibujar algo así, donde acá está la línea. Vamos a intentar dibujar así una especie de cuadro para ver qué posiciones son cubiertas por cada posición. Entonces tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, hasta eso más nos da. Entonces, siguiendo esta estructura, ¿qué rangos de posiciones van a cubrir cada una de estas? El 1, por ejemplo, solamente se cubre a sí mismo, porque su LCO es 1, su menor bit significativo es 1 en su representación binaria. El número 3 también solo se cubre a sí mismo, porque es un número impar. De hecho, todos los números impares solo se cubren a sí mismos, ya que su menor bit significativo está en el orden 0. Entonces el 9 se cubre a sí mismo, el 11 se cubre a sí mismo, el 13 también, y así.
Entonces, ¿cuál es la siguiente potencia de 2 que queda? 2 justamente, ¿no? Entonces, el 2, por ejemplo, tiene como máxima potencia, como menor bit significativo, el mismo 2. Así que va a cubrir todo este rango. El 4, su menor bit significativo en realidad es 4, no es 2. Así que no lo vamos a dibujar todavía. El número 6 sí tiene como menor bit significativo el 2, así que cubre la posición del 5 al 6. El 8 tiene menor bit significativo 8. El 10 tiene 2, así que cubre del 10 al 9. El 12 igual. No, el 12 no. El 12, su menor bit significativo es 4. El 14 más bien. El 14 sí es 2. Y tenemos estas posiciones, ¿no? Ahora, de color azul ponemos... Ah, no, de color azul ya está. De color morado, colocamos las de tamaño 4, que sería justamente el 4. Habíamos dicho que el 8 no, porque el 8 tiene menor bit significativo al 8. El 12 sí. El 12 cubre las 4 posiciones desde él hacia atrás. Y por último sería el 8 con las 8 posiciones, ¿no? Hasta el inicio del arreglo. Entonces, la pregunta seguro que se están formando en estos momentos es ya, tenemos esa estructura, pero ¿cómo la usamos y para qué me sirve? Pues vamos a intentar deducir por qué esta estructura podría servir de algo. ¿Qué pasa si quisiéramos la suma de los elementos del 1 al 12? Y quisiéramos calcularla con tal vez la menor cantidad de líneas diferentes. Bueno, hay algo muy interesante de esto, y es que la representación con estas líneas es única, porque solo hay un elemento, solamente hay una línea que contiene el 12, pero no contiene el 13, y es la que empieza acá, la que cubre del 12 al 9, la de color morado. Después de ello, técnicamente podríamos decir, bueno, ya cubrimos del 12 hasta el 9. Entonces, ¿qué nos falta todavía cubrir? Del 8 al 1. Así que vamos a ver, ¿cuál es la línea que cubre al 8 y que no cubre al 9? Y es justamente la del mismo 8, esta de color naranja. Y bueno, por fortuna para nosotros es una sola línea. Por lo tanto, nos va a tomar 2 líneas procesar la suma de los primeros 12 elementos. Estas 2 líneas. ¿Y por qué eso sería importante? Porque si nosotros lo vemos como que, bueno, estas líneas son elementos que ya están procesados, son valores que vamos a obtener en O de 1, porque ya están almacenados. Eso quiere decir que la complejidad que nos tomaría calcular esta suma es la cantidad de líneas que toquemos. Por lo tanto, con solamente 2 iteraciones vamos a obtener la suma de todos los elementos del 1 al 12, que es muchísimo menos que si hubiésemos intentado sumar desde el 1 hasta el 12 uno por uno. Y si nosotros quisiéramos hacer algo para otro caso, por ejemplo, la suma, no sé, del 1 al 14, nos vamos a dar cuenta de que para el 14, la línea que lo cubre justamente es del 14 al 13 y luego es lo mismo que la del 12, que es una línea más. Una roja, una morada y una anaranjada. Entonces vamos viendo que técnicamente hay dos observaciones que podríamos hacer. Una primera observación es que todas las líneas van a tener color diferente. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Vamos a ver más adelante que siempre se da que las líneas que toquemos, todas son de color diferente. En pocas palabras, que el tamaño de los rangos que se cubren siempre son diferentes. Y la segunda observación es que el tema de las líneas está muy relacionado con la representación de un número como una suma de potencias de dos diferentes.
Ahora, quiero que hagamos una pequeña analogía de ser posible. ¿Cuál es la representación de 14 en binario? ¿Alguien me lo puede decir? 1110, en efecto. 1, 1, 1 y 0. ¿Y del número 12, alguien me puede decir la representación binaria? 1100. ¿Pueden establecer una relación entre estos valores y estas líneas? ¿A alguno se le ocurre algo? Ahora, si quieren experimentar y dibujar esto bueno, en su computadora o en su cuaderno e ir probando para intentar sacar la relación también es válido. Muy bien, ya suficiente tiempo para pensar. ¿Qué relación podemos establecer entre las líneas y la representación binaria del rango que queremos obtener? Esa era la pregunta. ¿Alguno ha concluido algo?
Las líneas de colores representan si el número tiene encendido o no ese bit. En efecto, de hecho, la cantidad de líneas va a ser equivalente a la cantidad de bits prendidos. Y bueno, si es que pintamos del mismo color las líneas que representan distancias iguales, o bueno, rangos iguales, sí va a corresponder, sí va a haber una correspondencia de uno a uno. Como pueden ver, el 12 tiene una línea anaranjada y una morada, mientras que el 4 tiene una anaranjada, una morada y una roja, considerando que la anaranjada representa 8, la morada representa 4 y la roja representa a 2. Entonces, si por lo pronto estamos viendo esta relación de la cantidad de líneas con la cantidad de bits encendidos, ¿eso qué nos da a entender? Que la cantidad de líneas que vamos a tocar va a ser una cantidad logarítmica respecto al rango. Eso quiere decir que si logramos mantener de manera correcta el arreglo FT sin ningún tipo de problema o asumiendo que nuestra complejidad de mantenimiento no va a ser tan alta, podríamos responder en tiempo logarítmico a cualquier consulta. Entonces, ¿hasta acá está claro lo que hemos deducido hasta ahora? Que se puede responder a la consulta en tiempo logarítmico bajo esta definición. No vi si dijeron que sí o no. ¿Está todo claro? ¿O están procesando? Muy bien. Entonces, técnicamente, el proceso que estamos notando es que, y es algo que justamente habíamos visto hace un rato, vamos a intentar hacer primero todo de manera intuitiva y si es que nos da tiempo, demostramos formalmente. Vamos a ver que las longitudes de las líneas que vamos tomando de manera secuencial van aumentando, porque siempre quitamos el menor bit significativo. Así que si yo quito ahorita el menor bit significativo, mi número, sin su menor bit significativo, va a cumplir una de dos. O se vuelve cero, porque es una potencia de 2, o tiene un nuevo bit significativo que es estrictamente mayor al anterior. Y es estrictamente mayor porque no puede ser el mismo, porque solamente hay uno, y no puede ser menor porque sería una contradicción respecto a la definición de menor bit significativo, ¿no? Entonces, esto nos permite plantear la siguiente idea para responder a una consulta. Y es que mi, ¿cómo decir? Decimos S de 1 hasta n va a ser igual al ft en la posición n más la suma desde el 1 hasta el n menos su LCO. Porque n menos su LCO es la primera posición hacia atrás de n. O sea, recordemos que estamos retrocediendo, porque acá técnicamente es una bajada, ¿no? Estamos bajando. N menos su LCO es el siguiente número que todavía no hemos cubierto. Entonces tenemos esta idea. Tenemos esta expresión que técnicamente es como una recursión, ¿no? O sea, definimos S de n porque sabemos que la suma siempre va a ser desde el 1. Es ft de n más S de n menos su LCO. Y listo. Esto va a tener complejidad logarítmica, ¿no? Obviamente, considerando que estamos manejando sumas, si la evaluación de la operación tiene una complejidad diferente, va a ser dicha complejidad.
Entonces, técnicamente podríamos usar esta versión con una recursión o podríamos plantear una iteración también, porque sabemos que el n, si ya obtenemos su resultado parcial, o sea, su ft de n, podemos simplemente irle quitando su LCO hasta que se vuelva cero, porque la suma de 1 hasta 0 es un conjunto vacío, por lo tanto es cero. Así que podríamos plantear algo más o menos así, ¿no? Decimos que nuestra respuesta, que es igual a cero inicialmente, y vamos a decir que mientras n sea mayor que cero, a nuestra respuesta le vamos a sumar ft de n y a n le quitamos su LCO. Bueno, eso último se vio horrible. Y acá hay una alternativa. Los que recuerden la clase de Bitmask, o los que la hayan visto, y bueno, los que no lo sabrán ahora, el quitarle el LCO a un número es equivalente a hacerle un bitwise AND consigo mismo reducido en uno. Así que podemos usar esta, así como esta. Y bueno, para los que no se acuerden, LCO de n era igual a n AND menos n, ¿no? Entonces, técnicamente ya tenemos cómo consultar. De hecho, lo podríamos poner en código ahora mismo si quisiéramos, ¿no? Voy a hacer algo así como bits, esto así. Voy a asumir que mi Fenwick tree es global, o podría definir una struct. Podría definir una struct en donde, bueno, voy a llevar, ¿no? Mi vector int ft. Puede ser vector long long, la verdad, no es relevante. Y técnicamente mi consulta de n, que bueno, en realidad hemos visto con n, con la variable n, pero en práctica yo siempre uso la variable pos. Una observación importante es que debe ser todo indexado en 1 para que esta idea funcione. Existe una alternativa que permite usar indexación en 0, pero no lo veo tan necesario, es como que es literalmente una casilla de memoria más o una casilla de memoria menos. No tiene mucho sentido hacer esa diferenciación. Entonces habíamos dicho que inicializamos el res a 0, mientras pos sea mayor que 0, lo debemos res le sumamos ft en pos, y pos ampersand pos menos 1, ¿no? Que es equivalente a pos menos igual LCO de pos. Y esto tiene una complejidad o el logaritmo, ¿no? Eso es lo que se tiene hasta ahora. Sabemos cómo hacer la consulta. Y ahora acá la pregunta es, ¿qué pasa con el update? Porque si nuestra consulta es logarítmica y nuestro update es lineal, no tiene absoluto sentido lo que quisiéramos hacer. Necesitamos que nuestro update sea mucho menor que O de n. Preferiblemente logarítmico para que las dos consultas sean logarítmicas, ¿no? Pero si es que se puede, tampoco es algo obligatorio. Entonces, para poder realizar un update respecto a la definición de estructura, recordemos que ft en n es igual a la suma de los elementos desde la posición n menos LCO de n más 1 hasta n. Entonces, si quiero actualizar la posición i sumándole x, ¿qué debería hacer? Ahora, acá acá tal vez ustedes digan, bueno, pero ¿por qué quiero sumarle x si en realidad la operación era de asignación? Porque, bueno, puedo simplemente sumarle la diferencia.
y no pasa nada. O sea, si mi valor actual es y yo quiero que se vuelva x, le sumo x menos y problema solucionado. Entonces, si nosotros quisiéramos actualizar la posición y sumándole un valor x, eso quiere decir que tendríamos que sumar x a todas las posiciones n tales que este rango n menos LCO de n más 1 hasta n contiene a la posición i. Porque esas van a ser las únicas posiciones que van a ser afectadas por este cambio. Por lo tanto, tendríamos que sumarle solamente a esas posiciones el x. Entonces, técnicamente lo que podríamos notar acá, en primera instancia, es lo siguiente. Y lo vamos a hacer medio intuitivo, como dije. Yo tengo una demostración formal, pero vamos a hacerlo intuitivo para que no nos mareemos tanto, ¿no? Sobre todo considerando que algunos a lo mejor no manejan tan bien el bitmask. Vamos a decir lo siguiente. Ay Dios, ahí está. Estos rangos, o sea, todos los n, supongamos que sean n1, n2, n3, así hasta un n sub k, vamos a considerar lo siguiente, que el LCO de n sub i va a ser diferente del LCO de n sub j, para todo i diferente de j. Es decir, todos los rangos que contengan ahí van a ser de longitud diferente. Van a ser de longitudes diferentes. Y ahora, la pregunta es ¿por qué? Quiero que analicen por su cuenta un ratito e intenten ver por qué esta propiedad debería cumplirse. Les voy a dar unos minutos para que piensen.
Muy bien. Am, vamos a tener algún tipo de... Un pequeña... No podría decir como que esbozo de prueba, porque la verdad es que no es ningún tipo de esbozo, pero vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Respecto a qué? Bueno, respecto a la estructura del FT. Vamos a ver. Lo que quisiéramos considerar es que todos los rangos que contienen a una posición tienen longitud diferente. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con la posición 5? ¿Qué rangos contienen a la posición 5? Bueno, la contiene el mismo 5, la contiene el 6 y la contiene el 8. Bueno, si siguiéramos, podría contenerla el 16, el 32, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que nos vamos hasta el infinito, que bueno, no hay ahí nada más que hacer. Entonces, a simple vista, podemos notar que, bueno, ¿no? Los rangos, al menos los que acabamos de ver, que son azul, rojo y anaranjado, tienen longitud diferente. No aparece ningún morado que lo contenga, por ejemplo. Así que, por lo pronto, sabemos que no necesariamente van a ser potencias consecutivas de 2. Y por otro lado, también no necesariamente es la última del rango. Lo que para el 5 y para el 6 sí es la última, pero para el 8 es la del punto medio casi. Así que no podemos asegurar nada técnicamente. Porque uno podría decir, bueno, pues no, ¿qué tal si itero sobre todas las potencias de 2 hasta el n? Eso ya es logarítmico y luego intento jugar, ¿no? Pero no hay mucho, no hay suficiente información para jugar con algo. Sin embargo, podríamos notar cierto patrón interesante. Podríamos notar algún patrón interesante tal vez. Pero vamos primero a lo que hemos querido llegar, que los n sub son todos diferentes. Vamos a dar un pequeño argumento respecto a eso. Entonces, si n sub i es estrictamente menor que n sub j, vamos a asumir eso, pero sus LCOs son los mismos, ¿no? Porque bueno, ¿no? Si son diferentes, uno es menor que el otro. Eso es algo garantizado. Entonces, ¿qué pasa? Que n sub i debe contener en este rango, o sea, bueno, vamos a dibujarlo tal vez así como una especie de línea. Acá está. Y acá tenemos el n sub i menos el LCO de n sub i más 1. Y en alguna de estas posiciones está el i. Esta es la posición i que nosotros queremos modificar. Bueno, eso... Vamos a llamarle P. Vamos a llamarle P porque ya usamos el i para los n's. Entonces, esto implicaría que este n sub j debería estar tal vez un poco más a la derecha, no sé por cuánto. Debería estar por acá y definitivamente debería terminar por acá, ¿no? Algo así como un n sub j menos el LCO de n sub j más 1, ¿no? Entonces, si lo ponemos de colorcitos, para que sea más fácil visualizarlo, vamos a tener algo más o menos así. Ay Dios, ¿qué es eso? Ahora sí. Algo más o menos así, donde el verde corresponde al n sub i, el rojo corresponde al n sub j, ¿no? Y ciertamente en esta intersección debe estar la posición P, que es la que queremos modificar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que darse para que el LCO de estos dos valores sea el mismo?
porque necesitamos que su LCO sea el mismo. Y acá hay algo muy interesante que nosotros podríamos decir, y es que si yo tengo una posición n sub i que tiene un LCO L mayúscula, eso significa que las siguientes L-1 posiciones, es decir, n sub i más 1, bla, 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 hasta n sub i más L menos 1, todas estas tienen un LCO estrictamente menor que L. Todas esas posiciones tienen un LCO estrictamente menor. ¿Por qué? Porque ni si nosotros vemos el LCO, que técnicamente es el menor bit significativo, que ya lo sabemos, con otra definición vamos a darnos cuenta de que esto se va a cumplir. ¿Y cuál es esa otra definición? Que el LCO como potencia es la máxima potencia de 2 que divide a X. Esa es otra definición del LCO. Porque si es el menor bit significativo, quiere decir que técnicamente eres una potencia de 2 hasta este orden por algo más. Porque todo hacia atrás es cero. Así que tu residuo respecto a esa potencia de 2 va a ser cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con algo que tiene esta forma? Tienes un múltiplo de L más un R, y ese R es estrictamente menor que L y estrictamente mayor que cero. ¿Este valor es múltiplo de L? ¿Sí o no? Claro, ¿no? No es múltiplo porque tiene un residuo que no va a ser cero y que tampoco va a ser un múltiplo de L. O sea, va a ser un residuo entre 1 y L menos 1. Así que la respuesta es que no. Por lo tanto, si no es múltiplo de L, tampoco va a poder ser múltiplo de 2L, de 4L, de 8L, de 16L, 32L, 64L. No va a ser múltiplo de ninguno de esos. Solo en particular, la máxima potencia de 2 que lo divida va a ser también menor que L. ¿Eso qué significa? Que ninguno de estos rangos, o sea que a este rango no pertenece n sub j. Desde el n sub i más 1 hasta el n sub i más L menos 1. Ahí no va a pertenecer. Y hemos dicho que n sub j es estrictamente mayor. Así que tiene que estar a la derecha. No puede estar a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Vamos a tener que si el n sub i es un múltiplo, habíamos dicho que si le sumamos 1 hasta n sub i más L menos 1, esto, a este rango n sub j no pertenece. N sub j podría pertenecer al rango que está más a la derecha, o sea, n sub i más L, por ejemplo. Que ese valor es mayor o igual que n sub i más L. Esto es algo que sí se puede cumplir, por lo pronto. Eso es raro, ¿no?
por contradicción, si N1 y N2 cumplieran que su LSO es igual, entonces N1 y N2 son múltiplos diferentes de 1 por NC2 y pertenecen a ambos rangos. No se superponen por lo anterior, le doy no puede pertenecer a dos rangos distintos. Claro, ¿no? El L lo pasamos a restar. Esto es mayor o igual que N sub I. Pero si le sumamos 1, que es estrictamente mayor, vamos a tener que el rango J es estrictamente mayor que el rango superior que cubre N sub I, llegando a una contradicción, porque I tendría que pertenecer a ambos. O sea, por lo pronto sabemos que I pertenece al de N sub I, pero I no puede pertenecer al de N sub J. Eso quiere decir que el LCO de N sub I es diferente del LCO de N sub J, que es más o menos lo que tú también propusiste. Entonces yo quiero saber qué es lo que los demás piensan. ¿Les los ha convencido este esbozo de prueba? Aunque técnicamente es como que la prueba también, porque es un argumento, ¿no? Es un argumento. Pero siento que como prueba también podría ser válido, porque estamos considerando bastantes cosas. Entonces, ¿quedó clara la prueba de por qué todos los n sub i's van a tener diferente LSO? Dígame qué tal. ¿Lo entendieron? ¿No lo entienden? ¿Están procesando?
Muy bien. Eh, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya pudieron procesar la prueba que hemos hecho? Porque todavía queda un poco más. Aunque no vamos a hacer más pruebas ya. Creo que con esto ya es bastante definición de conceptos, creo. O sea, la siguiente parte, que es la de actualizar, vamos a afirmar simplemente. No vamos a probar. ¿Les parece si pasamos a la idea ya para el algoritmo? ¿Qué me comentan? Bueno, vamos avanzando nomás. Ahora, ¿por qué es importante? No, esto no es. Está acá. ¿Por qué es importante esta característica de que los LCO sean diferentes? Eso es importante porque eso nos da a entender que en el peor de los casos vamos a tener todos los LCOs que no se excedan a n. En pocas palabras, la cantidad k es logarítmica. Esta cantidad k es logarítmica, la cantidad de estos rangos que cubren mi posición. Esto quiere decir que si yo pudiera iterar sobre únicamente esas posiciones, o sea, sobre esos rangos, puedo obtener una complejidad logarítmica también. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a definir la siguiente secuencia. Vamos a decir SDP, vamos a definir el elemento en la posición 1 va a ser P y el elemento en la posición I va a ser el elemento en la posición anterior más su LCO. Y vamos a afirmamos, la secuencia SDP contiene únicamente a todas las posiciones X tales que P está en el rango de X menos el LCO de X más 1 y X. En pocas palabras, si nosotros empezamos con una variable igual a P y le vamos sumando su mismo LCO mientras sea una posición válida, porque recordemos que tenemos un límite que es n, vamos a tocar todas las posiciones que deben ser modificadas. Y solamente vamos a tocar esas posiciones. No vamos a tocar ninguna que no tenga que ser modificada. Esto lo vamos a afirmar, como dije. Hay una prueba, se puede probar fácilmente. O sea, tienes que probar. Bueno, una idea de prueba es que en vez de demostrar la doble inclusión, porque técnicamente sería doble inclusión, son dos, que una secuencia es igual a la otra, tienes que plantear que una está incluida en la otra y la otra está incluida en la primera. En vez de eso, uno más bien podría demostrar que entre cada par de posiciones consecutivas de la secuencia no existe alguna posición que contenga a P en su rango. O sea, no existe Y que pertenezca bueno, al abierto de I con I más 1, tal que P pertenezca a su rango, ¿no?
que sería y menos el LCO de y, más 1 y y. Si uno puede demostrar esto, entonces ya probamos que la secuencia solamente contiene ese tipo de intervalos. Y los contiene a todos, ¿no? Por consecuencia. Entonces, esto también nos podemos coincidir en que estamos en la pizarra del algoritmo para consultar. El update de la posición P y sumarle un valor X va a ser de la siguiente forma. Mientras P sea menor o igual que N, al FT en la posición el LCO de P. Y listo. Esto va a ser logarítmico. Porque ya hemos visto que la cantidad de posiciones P que existen es logarítmica, ¿no? Y técnicamente con eso ya tenemos las dos operaciones. Tenemos modificación y consulta en tiempo logarítmico. Entonces, si nos venimos acá, una vez más, podemos implementar esto. Y bueno, el update es post y, bueno, inval, por ejemplo, ¿no? Mientras post menor o igual que n, ft de post más igual a val, post más igual. Y habíamos visto que el LCO se calculaba así, ¿no? Menos post, and post. Y con esto tendríamos el Fenwick tree. Y bueno, técnicamente el Fenwick tree se puede construir, ¿no? A partir de un arreglo. Fenwick tree lo podemos construir a partir de un arreglo A. Y decimos, bueno, n es igual a punto size, ft se va a volver un vector int de tamaño n-1 con posición 0. Y para cada una de las posiciones de A, vamos a actualizar y más 1 para indexarlo en 1 con esa posición, ¿no? Y con esto con esto ya tenemos un Fenwick tree que nos permite consultar una suma, la suma de un prefijo y modificar una única posición, sumándole un valor determinado. Ahora, ¿qué pasa si les preguntan, quiero la suma en un rango, no en un prefijo? Bueno, sabemos que todo rango se puede expresar como la diferencia de dos prefijos. Así que también podemos resolver ese problema. Entonces, ¿queda claro lo que tenemos hasta ahora? Seguro que muchos de ustedes a lo mejor han visto en algún momento cómo es que funciona. Y justamente eso es a lo que quería darle énfasis hoy día. Al entender por qué es que uno puede manejar, bueno, tiene que manejar el LSO, sumarlo, restarlo, porque es interesante cómo en el update lo sumas y en el query lo restas, ¿no? O sea, son acciones medio opuestas al momento de manejar la posición. Entonces, ¿qué tal les ha parecido esta parte hasta ahora? Como ya podemos usar al menos una primera versión del Fenwick Tree, vamos a revisar el contest de esta semana, que justamente de Fenwick Tree, ahí está Topic 2.0. Y vamos a ver el primer problema que dice, dado un arreglo, debe responder a consultas de suma en rango y modificaciones puntuales, o sea, modificar una sola posición. Y bueno, acá nos está expresando que si
y el tipo de operación es cero, debes imprimir la suma de los elementos. Acá nos dicen que está indexado en uno, ¿eh? Si el tipo de operación es el uno, dice que tenemos que asignar el valor y al elemento con índice x. Y bueno, el x obviamente está indexado en uno dentro del rango y el y está entre menos 10 a la 5 y 10 a la 5. Ciertamente, 10 a la 5, si 10 a la 5 elementos, 10 a la 5 el límite de valor, 10 a la 10 como máxima suma posible. Por lo tanto, tendríamos que manejar un long long. También. Bueno, la modificación va a ser int, así que acá no afecta. La consulta sí puede ser long long, así que acá sí afecta. Y podríamos dar algo más, que sería range query. Decimos de LAR y devolvemos query de R menos query de L-1. Ahí está. Entonces, si quisiéramos resolver el problema el problema A, que bueno, lo voy a pasar acá solo por si alguno todavía no entra del grupo. Leemos primero N y M. Después de esto, leemos el arreglo. En ADN. No podemos leerlo así nomás, en una sola línea. Luego declaramos nuestro Fenwick tree. Se llama resolver, construido a partir de A. Y después de esto, respondemos a las consultas, ¿no? T, X, Y, X y Y. Como decía, si T era igual a 0, teníamos que imprimir la suma de elementos, ¿no? En rango. Solver.rangeSum. En caso contrario, solver.update posición x, y menos a de x menos 1. Y solamente poder movector en el que estaba almacenado inicialmente. Porque nosotros necesitamos saber el valor actual. Y no queremos gastar una consulta, o sea, un range query de lo, ¿no? Así que sería algo. Vamos a ver cómo nos va en el primer caso. Debería dar 0. Digo 15, 0. Y se nos borró el código, pero no importa porque sí lo copié. Ahora sí, vamos a ver si nos vota 15, 0. O si da compilation error también, es válido. Ah, acá nos faltó un punto y coma. Eso creo que nada más, ¿no? Sí, el resto son warnings. 15, 0. Segundo caso, debería dar menos 3 y 0, ¿no? No, 3 y 8. Ahí está. Entonces nos vamos a enviar este código. ¿Y qué es lo que pasa acá? Este código, así como lo vemos, nos va a dar wrong answer. Así como vemos este código, nos va a dar wrong answer. Y nos vamos a tomar 6 minutos para que alguno de ustedes me diga por qué si lo envío ahorita me va a dar wrong answer. Me podría dar algo, pero más va a decir que está mal la respuesta.
Falta el input y el output. En efecto, acá en Codeforces, y bueno, en la descripción del problema también nos decía que no debemos leer de la entrada estándar, sino debemos de leer de estos archivos, rsq.in y rsq.out. Para resolver eso basta usar un freeopen. Vamos a dirigir el flujo del stdin a este archivo y vamos a dirigir el flujo del stdout al otro. Y ahora sí, no debería darnos problemas el tema de la lectura. Y en efecto, nos dio accepted. Voy a copiar esto, agregar el tema del freeopen al IDE1 y acá se los paso. Entonces, por lo pronto, vemos que la estructura del Fenwick Tree es bastante sencilla, fácil de recordar. Bueno, no tan fácil, a menos que manejes bien Bitmask. Entonces, no es tan complicado, ¿no? Solamente es un tema de manejarlo, todo eso. Yo recuerdo que cuando usé por primera vez el Fenwick, es como que fue una caja negra para mí, ¿no? No entendía el funcionamiento interno, solo sabía para qué funcionaba la mayoría de cosas y nada más. Pero bueno, eventualmente con la práctica ya me pude acordar, pude deducir cosas, inclusive las demostraciones que hemos visto en la clase de hoy son demostraciones que yo mismo he pensado, porque si uno se va al paper en el que Peter Fenwick propone esa estructura de datos, van a notar que no hay ningún tipo de análisis matemático, solamente hay propuestas, todo escrito, nada de fórmula matemática. Así que es medio raro también. Así, de todas maneras, podríamos considerar esto, o sea, podemos considerar la estructura del Fenwick Tree como bloques hasta cierto punto. Porque es como decir, ft de n va a cubrir este rango, n menos el LCO de n más 1 hasta n. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno maneja bloques de valores o algo por el estilo, puede ver el bloque como un todo. Y el bloque como un todo va a ser modificado y va a ser consultado. Y esto quiero que lo tengan en cuenta solamente. Y tal vez digan, bueno, ¿y eso por qué es importante? Porque técnicamente yo puedo decir que cierto rango del Fenwick es cubierto por esta posición n, pero eh, ¿qué pasa si es que nos viene un problema en dos dimensiones? ¿Qué pasa si nos viene algo similar al de 2D range sum que vimos en programación dinámica? En este caso es algo completamente análogo. Simplemente decimos, bueno, en el caso de las filas tenemos rangos que cubren, en el caso de las columnas tenemos rangos que cubren, ¿no? Y todos van a seguir este mismo formato. De manera que ft en x, y técnicamente va a ser la suma de este rango, ¿no? De x, y. Bueno, en realidad sería x menos el LCO de x más 1, coma y menos el LCO de y más 1, hasta x, y. O sea, va a ser como una submatriz en donde están bien definidos los rangos que cubre cada posición. Y vamos a notar que si nosotros tuviéramos una consulta de todo este rango y de este otro rango, podríamos ir diciendo, bueno, vamos a agarrar las posiciones
vamos a, y vamos a calcular la suma también respecto a estos, ¿no? Así. Entonces, para cada uno de estos rangos en el X, vamos a sumar todos los rangos correspondientes en el Y. Así que va a ser como una especie de doble for. En este caso ya no sería un while, tendría que ser un for porque se repite todo este proceso, que es un proceso logarítmico, que ya sabemos que es así, por cada uno de estos de acá, que también es una cantidad logarítmica de veces que se van a repetir. Así que si aumentamos una dimensión y manejamos de la misma manera, tanto para filas como para columnas o para cada una de las dimensiones, vamos a ir aumentando un logaritmo a la complejidad final. Entonces, si esto es de n por m, va a ser logaritmo de n por logaritmo de m, la consulta, y la actualización también, porque recordemos que la actualización es casi análoga a la consulta. Entonces, si tuviéramos una tercera dimensión con tamaño k, tendremos que multiplicar eso también por un logaritmo de k, y así. Pero lo importante es que la estructura ya está fijada. O sea, esto es más un concepto de partición de bloques, que bueno, en realidad no es una partición como tal, porque hay elementos que pertenecen a varios bloques, pero lo importante es manejar el bloque como un todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos, no voy, por ejemplo, quisiera decir, bueno, ahora voy a tener un Fenwick Tree 2D y voy a copiar Fenwick Tree 2D. Entonces, acá obviamente voy a tener un vector, vector, long, long. Y bueno, acá también debería tener un vector, vector, int, ¿no? Y acá sería n y m sería a de 0.6 más 0. Y bueno, acá vector, ¿no? Y lo que hacer sería simplemente, es bastante similar. La idea y el concepto es bastante similar en uno. Entonces el update ya no va a ser con pos, porque ahora vamos a manejar dos posiciones, así que vamos a hacer X y Y. Y en este caso era un while porque solamente había una dimensión, pero en las dos dimensiones tenemos que modificar cada uno de los rangos de X con cada uno de los rangos de Y. Así que es un for igual a X y menor o igual que N y más igual menos I and I, ¿no? Y acá abajo es igual a Y, menor o igual que M, más igual menos J and J. Dejándonos con que el ft de I y J se le va a sumar el valor de val. Y bueno, acá no se nos tiene que olvidar el M también, ¿no? Y vamos a ver que en el caso del query es bastante similar. En este caso el I tiene que ser mayor que 0, el J también. Y al I vamos a hacerle un ampersand con I menos 1, ¿no? Y obviamente el res le vamos a sumar I y J. Y bueno, ciertamente el query tiene que ser X y Y. Y bueno, en el caso del range query, o sea, si quisiéramos una consulta de una submatriz, nosotros técnicamente lo que estamos calculando con este query es prefijos, ¿no? Todos los elementos cuyo X está entre 1 y X y cuyo Y está entre 1 y Y. O sea, ¿qué estructura tenemos? La misma que manejamos en el DP de dos dimensiones, que de toda esta matriz, para la posición X, Y, podemos calcular con la función query todo esto. Y si quisiéramos consultar una matriz en particular, o sea, una matriz
desde x1, y1 hasta x2, y2, vemos cómo es la expresión que nos permite calcularla, que era el resultado de este, lo sumamos, posición la restamos y el resultado de esta otra posición la restamos. Y es una cantidad constante, no son cuatro consultas. Recordemos que a medida que aumentan, si tenemos K dimensiones, es 2 elevado a la K, la cantidad de consultas que vamos a realizar. En este caso es 4 porque K es igual a 2. Si fuesen 3, tendríamos que hacer 8. Si fuesen 4, 16, y así. Entonces, eso nos permite manejar un 2D range sum con una complejidad de ritmo de producto de los logaritmos de cada una de las dimensiones, por consulta y por actualización. ¿Hasta acá todo claro? Muy bien. Entonces, la versión final del código, bueno, acá me falta ponerle studi. La versión final del código sería más o menos así. Bueno, no va a hacer nada, pero acá le agregué el range query, que es para sumar todos los elementos de una submatriz, ¿no? Ahora, si nos vamos al problema B del contest, justamente esto es lo que queremos resolver. Que nos dice que vamos a tener una matriz que inicialmente, bueno, es de NP, vamos a ejecutar operaciones que pueden ser de una de dos tipos. Agregar 1 a una posición, a una celda, y obtener el resultado de la suma de los elementos en un rango. Y por eso las 5 consultas. Tenemos que considerar acá que, bueno, 3 por 10 es 10, ¿no? Técnicamente sería por 100. 3 por 10 a la 5 por 10 al cuadrado es 3 por 10 a la 7, así que bastante seguro el aplicar un Fenwick tree, ¿no? En este problema, aumentar la lectura y las consultas. Lleno de puros ceros, ¿no? Ahora que lo pienso. Ok, esto va a ser medio troll, pero no quiero modificar mucho la estructura del Fenwick tree que tenemos ahorita. Así que vamos a crear un arreglo con puros ceros. Y vamos a usarlo para construir el solver. Después de esto nos queda, es decir, bueno, acá un char operación que puede tener, es add y get, tienen ambos 3 letras, más una que es la que debemos poner siempre extra, sería tamaño 4. Y tendríamos primero
operación. Si la primera letra es una A, es una operación de agregar. En caso contrario, es una operación de obtener. Si agregamos, tenemos que leer el X y el Y. Y a solver decimos update X, Y y 1. En caso contrario, tenemos que leer los límites justamente de la submatriz e imprimir la respuesta, ¿no? La suma de estos elementos. Solver.query sería range query. Entonces, si ejecutamos el primer caso de prueba, ¿qué cosa nos va a arrojar esto? Compilation error. Ah, no, si está ejecutándose. Debería ser 10.8862. Y justamente eso es lo que nos da. Entonces nos vamos acá y enviamos. En este caso, el problema no exigía leer de archivo, creo. Al menos el 2D RSQ creo que no lo exige. Y está, accepte, 327 milisegundos. Entonces, les voy pasando el código. Ahí está. Y bueno, creo que ya no da tiempo para el de 3 dimensiones. De todas maneras, al menos ya tienen en cuenta que el de 3 dimensiones es bastante análogo, ¿no? Es solamente un triple for, tanto para update como para query. Y ya el tema de obtener la suma en un hipercubo. eh, Creo que les había mencionado, cada dimensión tiene el x1 y el x2. Y tenían que considerar todas las combinaciones que tengan encadenadas o bien el x2 o bien el x1 menos 1. Si nosotros contamos la cantidad de elementos que tienen menos 1 dentro de ellos, entonces para responder a una suma en una submatriz, los que tengan una cantidad de menos 1 par se tienen que sumar. Y los que tienen una cantidad de menos 1 impar se tienen que, como acá, ¿no? Acá técnicamente x2y2 no tiene ningún menos 1, así que 0 es una cantidad par. X1 menos 1 y 1 menos 1 tiene 2, una cantidad par, se suma también. En cambio, x1 menos 1 y y2 tiene 1 solo, así que al ser impar se resta y el otro también al ser impar se resta. Si quieren una justificación para eso, es principio inclusión-exclusión. Y técnicamente eso es todo lo que les puedo decir para el problema 3D RSQ. Para el problema D, que es 2D RSQ offline. Bueno, para este problema es medio diferente, ¿no? O sea, para este problema técnicamente lo que pueden manejar es en vez de saber, o bueno, en vez de manejar todo esto, toda esta posición, y ahí ver, pues, ¿no? Por eso le dije, el concepto de bloque es muy importante, porque si lo ven como bloques de información, entonces todo es un bloque total dentro de un bloque que tiene longitud 10 a la 9, manejo solamente los 5, no tengo por qué manejar más.
Así que ahí podemos reducir un poquito la memoria en vez de estar manejando tantas cosas, ¿no? Pero bueno, es el problema acá, que el Fenwick Tree tiene una pequeña variación en donde nos permite sumar un valor a todo un rango y también poder consultar suma en rango. Porque hasta ahora el Fenwick Tree que conocemos solo puede modificar una posición y consultar en rango. Hay una pequeña extensión más que variación que permite agregar un valor a todo un rango y también consultar en rango. Así que eso lo vamos a ver mañana. Y también vamos a ver el problema F, que nos va a permitir entender cómo hacer el caésimo en un Fenwick Tree. Considerando que cada posición tiene una frecuencia, o sea, que la posición 1 representa que implica que hay A sub 2 elementos con valor 2, se puede obtener el caésimo en tiempo logarítmico. Porque hasta ahora, con lo que sabe el caésimo ya en logaritmo cuadrado, hago una búsqueda binaria y la consulta para el rango, o bueno, para el prefijo, porque técnicamente va a ser primeros K, la hago con el Fenwick y listo. Pero el logaritmo cuadrado, muerito, como parte de tus restricciones. Cuando tienes 10 a la 6, un logaritmo cuadrado es lo más peligroso que uno podría enviar. Así que vamos a aprovechar la estructura del Fenwick Tree para aplicar lo que se llama binary lifting, que ya vimos en Sparse Table. Y vamos a ver bien ese puede aplicar. O sea, es válido aplicarlo. Y creo que nada más. Este G segment update. Ah, bueno, el segment update, el G es interesante porque es el equivalente al alternativo del prefix sum, ¿se acuerdan? Que había una variación del prefix sum en la que si te pedían solamente un valor, una posición, podías sumar al inicio y al final de todo el rango. Bueno, sumabas en la posición L y restabas en la posición R más 1. Y al final sumabas todo y te daba el resultado correcto. Pero cuando necesitas calcular eso a cada rato, puedes usar en vez de un prefix sum un Fenwick tree. Y eso te va a pedir, o eso te va a permitir calcular todo esto con operaciones en tiempo logarítmico. Aparte de eso, bueno, hay otros problemitas también interesantes. Pero yo creo que mañana podríamos ver la mayoría. ¿Ah? No vamos a ver tanta teoría. El tema del segment update, digo, el range update es medio fastidiosito, pero no lo vamos a ver tanto así. Y el tema del binary lifting debería ser rápido también. Porque lo importante es que ya tenemos la estructura establecida. Bueno, em, por lo pronto creo que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Bueno, yo creo que alguno tiene compañeros en los otros grupos. ¿Saben si los otros grupos todavía están llevando las clases? Si alguno se ha enterado o algo. Lo digo porque tengo que ser sincero, me da flojera estar llamando lista al final de cada clase. Es que si los demás grupos ya no están llevando clases, entonces podemos decir que estas clases son como que son extra, ¿no? No son parte del, del programa y decimos ahí nomás.
hasta ahí nomás de seguir llamando lista. De paso que si siento que puedo usar más minutos, ya no tengo que usar esos minutos de lista y puedo, no sé, por el estilo. Bueno, de todos modos voy